Los nazis se burlaron de una enfermera, hasta saber que salvó 2.500 niños en secreto, Irena Sendler. Octubre 20, 1943, 2:00 am, Varsovia ocupada, Polonia. La Gestapo irrumpió en el apartamento de Irena Sendler con la violencia que caracterizaba sus arrestos nocturnos. 8 oficiales para una mujer de 33 años, 1,52 metros de altura, 45 kilos de peso. El Oberscharführer Klaus Weber lideró la operación personalmente. Habían estado rastreando a esta enfermera polaca por meses. Irena Sendler, anunció Weber en alemán con acento pesado, está arrestada por actividades contra el Reich. Irena, todavía en camisón, miró al oficial alemán con una calma que lo desconcertó. No había pánico en sus ojos. No había miedo. Solo una resignación tranquila que Weber había visto antes en fanáticos religiosos y comunistas convencidos. «Pueden revisar mi apartamento», dijo en polaco. «Soy solo una enfermera. Trabajo en el Departamento de Bienestar Social. Ayudo a personas enfermas. Nada más». Weber rió. Una risa corta, despectiva. «Una enfermera», repitió con burla. «Claro, una enfermera polaca insignificante que pensamos vale la pena arrestar a las 2 de la mañana con 8 hombres». Ordenó el registro. Sus hombres destrozaron el pequeño apartamento. Vaciaron cajones, rasgaron colchones, arrancaron tablas de piso. Buscaban listas, direcciones, evidencia de la red de resistencia que la inteligencia alemana sabía que existía pero no podía penetrar. Encontraron nada. Algunos papeles del trabajo, certificados médicos, recetas, absolutamente nada incriminatorio. Weber observó a Irena durante todo el registro. Ella permanecía sentada en una silla, manos en su regazo, expresión serena. Demasiado serena para alguien cuyo apartamento estaba siendo destrozado por la Gestapo. «¿Dónde están las listas?», preguntó Weber, acercándose peligrosamente a su cara. «¿Qué listas?», respondió Irena con genuina confusión. «Las listas de judíos que ha estado sacando del gueto. Los niños. Sabemos que los está escondiendo. Díganos dónde están y habrá misericordia». Irena lo miró directamente a los ojos. «No sé de qué habla. Soy enfermera. Trato enfermedades contagiosas. Eso es todo». Weber la abofeteó. Fuerte. El sonido resonó en el apartamento pequeño. Irena sintió sangre en su boca, pero no hizo sonido. «La llevaremos a la prisión de Pawiak», anunció Weber. «Allí aprenderá a hablar. Todas hablan eventualmente». Lo que Weber no sabía, lo que ningún oficial nazi descubriría durante los meses de tortura que seguirían, era que a menos de 100 metros de donde él estaba parado, enterradas bajo un manzano en el jardín de su vecina, había 2 frascos de vidrio conteniendo los nombres, direcciones reales y ubicaciones actuales de 2.500 niños judíos que Irena Sendler había sacado del gueto de Varsovia. 2.500 niños. Cada nombre escrito en papel tisú enrollado. Cada identidad preservada para después de la guerra. Cada vida salvada de las cámaras de gas. Los nazis se burlaron de la enfermera insignificante. La torturaron. Le rompieron ambas piernas y ambos pies con barras de hierro. La colgaron de los brazos hasta que sus hombros se dislocaron. Le arrancaron uñas, le quemaron la piel, pero nunca obtuvieron un solo nombre, ni una dirección, ni un fragmento de información. Esta es la historia de cómo una enfermera polaca de 1,52 metros construyó la operación de rescate infantil más grande del Holocausto. De cómo sacó a 2.500 niños del gueto usando ambulancias, ataúdes, bolsas de basura, alcantarillas y puro coraje. De cómo preservó sus identidades en frascos de vidrio mientras la Gestapo buscaba desesperadamente la evidencia que estaba literalmente bajo sus pies. Y de cómo una mujer que los nazis consideraban insignificante
se convirtió en la pesadilla más grande que el Tercer Reich enfrentó en Polonia: el gueto de Varsovia. Para entender la magnitud de lo que Irena Sendler logró, hay que entender primero el infierno del que ella extrajo a 2.500 niños. El gueto de Varsovia fue establecido por los nazis el 16 de noviembre de 1940. 400.000 judíos fueron forzados a vivir en un área de 3.4 kilómetros cuadrados, rodeado por muros de 3 metros de altura coronados con alambre de púas y vidrio quebrado. Guardias alemanes cada 50 metros. Pena de muerte inmediata por intentar escapar. La densidad era inhumana, aproximadamente 7.2 personas por habitación. Las condiciones sanitarias colapsaron inmediatamente. El tifus explotó en epidemia. El hambre era sistemática. La ración oficial era 184 calorías diarias, diseñada deliberadamente para matar lentamente. Para 1942, morían 5.000 personas mensualmente solo por hambre y enfermedad. Los cuerpos se apilaban en las calles cada mañana. Equipos especiales los recogían con carretas. Niños morían en las aceras. Bebés morían en los brazos de madres que no tenían leche para alimentarlos. Los nazis documentaban meticulosamente esta muerte masiva. La consideraban victoria administrativa, un problema solucionándose a sí mismo. Irena Sendler había observado la creación del gueto con horror creciente. Nacida en 1910 en Varsovia, hija de un médico que había muerto tratando pacientes judíos pobres durante una epidemia de tifus, Irena había crecido con valores que consideraban a todos los humanos iguales. Trabajaba como enfermera senior en el Departamento de Bienestar Social de Varsovia, posición que le daba acceso único. Su departamento administraba comedores comunitarios, clínicas médicas y servicios sociales. Cuando el gueto fue establecido, estos servicios continuaron operando dentro de él, lo que significaba que trabajadores sociales polacos necesitaban acceso regular. Irena se ofreció voluntariamente para trabajar en los comedores del gueto. Sus supervisores alemanes aceptaron con indiferencia. ¿Quién se preocupaba por una enfermera polaca alimentando judíos condenados? Obtuvo un Ausweis, un pase especial que le permitía entrar y salir del gueto legalmente. El pase incluía su fotografía, huellas dactilares, sellos oficiales. Era documento precioso, casi imposible de falsificar. Su primera entrada al gueto fue en enero de 1941. Lo que vio la traumatizó permanentemente. Niños, cientos de niños, miles, algunos mendigando en las calles con manos extendidas, diciendo en polaco y yiddish: «Pan, por favor, un pedazo de pan». Otros simplemente sentados contra paredes, demasiado débiles para mendigar, esperando morir. Bebés abandonados en umbrales porque las madres no podían alimentarlos y esperaban que alguien más pudiera. Los ojos de los niños la perseguían. Grandes, hundidos por hambre, pero todavía conscientes, todavía humanos, todavía con esperanza que tal vez alguien ayudaría. Irena volvió a su apartamento esa noche y lloró por 3 horas. Luego se secó las lágrimas y comenzó a planear. El comienzo de Żegota. En septiembre de 1942, Irena se unió a Żegota, el nombre código para el Consejo de Ayuda a Judíos, una organización clandestina polaca dedicada a salvar judíos de exterminio nazi. Żegota era única en Europa ocupada, financiada parcialmente por el gobierno polaco en exilio. Operaba con recursos significativos comparado con otros grupos de rescate. Pero recursos no significaban seguridad. Cada miembro sabía que el descubrimiento significaba muerte inmediata, usualmente después de tortura prolongada. La Gestapo había dejado extremadamente claro: ayudar a judíos era traición castigada con ejecución. Irena fue asignada a dirigir la división infantil de Żegota. Su misión
sacar tantos niños como fuera posible del gueto antes de las deportaciones masivas a Treblinka, que la inteligencia de resistencia había descubierto que estaban planificadas. El desafío era monumentalmente complejo. No era simplemente cuestión de sacar niños del gueto. Eso ya era casi imposible. Pero además había que, 1. Convencer a padres judíos de entregar a sus hijos a extraños, sabiendo que probablemente nunca los verían de nuevo. 2. Transportar niños a través de controles de seguridad, donde guardias alemanes podían decidir revisar vehículos aleatoriamente. 3. Falsificar documentos de identidad, creando identidades polacas católicas completas con certificados de nacimiento, bautismo, historias familiares verificables. 4. Encontrar familias polacas dispuestas a arriesgar ejecución inmediata escondiendo niños judíos. 5. Financiar la operación pagando a familias polacas, comprando documentos falsos, sobornando guardias cuando fuera necesario. 6. Preservar identidades reales para que después de la guerra los niños pudieran reunirse con familiares sobrevivientes. Cada punto era imposiblemente difícil. Juntos parecían absolutamente imposibles. Pero Irena no pensaba en términos de imposibilidad. Pensaba en términos de niños muriendo mientras ella planificaba. Así que comenzó. Los métodos de contrabando. Irena desarrolló múltiples métodos para sacar niños del gueto. Cada método era refinado a través de prueba y error. Cada error potencialmente significaba muerte. Método 1. Ambulancias de tifus. El tifus era terror nazi. La enfermedad altamente contagiosa causaba terror incluso en las SS. Los guardias alemanes evitaban cualquier cosa relacionada con tifus como si fuera radiactivo. Irena explotó este miedo brillantemente. Como enfermera especializada en enfermedades contagiosas, tenía acceso legítimo a ambulancias que transportaban pacientes de tifus desde el gueto a hospitales exteriores. Los guardias alemanes inspeccionaban estos vehículos solo superficialmente, aterrorizados de infección. Irena comenzó a sacar niños escondidos en las ambulancias. Los más pequeños iban en cajas médicas, sedados suavemente para evitar que lloraran. Niños mayores eran instruidos a fingir síntomas de tifus: fiebre alta, delirio, manchas en la piel, aplicadas con patis, maquillaje. El conductor de la ambulancia era Irena misma, o miembros de Zegota entrenados para actuar con absoluta normalidad bajo presión extrema. Cuando guardias alemanes se acercaban al vehículo, Irena gritaba: «¡Tifus! ¡Altamente contagioso! ¡No se acerquen!». Los guardias retrocedían inmediatamente. Algunas veces ni siquiera revisaban los papeles apropiadamente, tan desesperados estaban por evitar exposición. En 6 meses, Irena sacó aproximadamente 400 niños usando ambulancias de tifus. Método 2. Ataúdes. Los nazis permitían que cuerpos fueran removidos del gueto para entierro en cementerios católicos exteriores. Equipos de entierro polacos entraban regularmente con ataúdes vacíos y salían con ataúdes llenos. Irena sobornó a varios equipos de entierro. Los ataúdes entraban vacíos. Salían con niños vivos escondidos debajo de cuerpos reales, o cuando no había cuerpos disponibles, con niños fingiendo estar muertos. Los niños mayores de 7-12 años eran entrenados en una habilidad aterradora: permanecer absolutamente inmóviles, conteniendo la respiración si era necesario, fingiendo ser cadáveres si el ataúd era abierto. Irena practicaba con ellos. Cierra los ojos, no te muevas sin importar qué. Si alguien te toca, permanece completamente quieto. Tu vida depende de actuar muerto. Era entrenamiento traumático para niños, pero era entrenamiento que salvaba vidas. En una ocasión,
Un guardia alemán particularmente sospechoso ordenó abrir un ataúd. Dentro, un niño de 9 años llamado Jacob yacía perfectamente inmóvil. El guardia lo miró, incluso tocó su cara. Jacob no se movió, no respiró. Sus ojos permanecieron cerrados. El guardia cerró el ataúd. «Solo otro judío muerto», murmuró. El ataúd fue transportado al cementerio. Solo cuando estuvieron seguros que ningún alemán podía verlos, abrieron el ataúd. Jacob estaba azul por falta de oxígeno, pero vivo. Había contenido la respiración por casi 2 minutos. Aproximadamente 300 niños escaparon en ataúdes. Método 3. Bolsas de basura y carga. Los camiones de basura entraban al gueto diariamente, recogiendo desperdicios que eran transportados a vertederos fuera de los muros. Los guardias inspeccionaban estos camiones solo ocasionalmente. La basura del gueto olía tan terriblemente que los alemanes evitaban acercarse. Irena coordinó con conductores de camiones de basura. Niños muy pequeños, bebés principalmente, eran colocados en bolsas especiales impermeables con agujeros de ventilación microscópicos, luego escondidos entre la basura. Era método absolutamente aterrador. Los bebés eran sedados para evitar que lloraran. Las bolsas eran colocadas en posiciones donde no serían aplastadas por el peso de la basura. El riesgo de asfixia era significativo, pero funcionaba. Los camiones salían del gueto. Los guardias los dejaban pasar sin inspección, contentos de no tener que revisar basura putrefacta. Una vez fuera, los camiones se dirigían a ubicaciones preestablecidas donde miembros de Zegota esperaban. Las bolsas eran abiertas rápidamente. Los bebés, cubiertos en desperdicios pero vivos, eran limpiados y transportados a casas seguras. Aproximadamente 250 bebés escaparon en camiones de basura. Método 4. Las alcantarillas. El sistema de alcantarillado de Varsovia era extenso, construido en el siglo XIX, con túneles lo suficientemente grandes para que adultos caminaran agachados. Algunas alcantarillas conectaban el gueto con el lado ario de la ciudad. Los nazis conocían esta vulnerabilidad. Guardias patrullaban entradas de alcantarillas, vertían veneno periódicamente, colocaban trampas, pero el sistema era demasiado vasto para sellarlo completamente. Irena trabajó con trabajadores de alcantarillado polacos que conocían el sistema íntimamente. Identificaron rutas específicas que evitaban patrullas alemanas. Crearon mapas detallados. Niños mayores, de 10, 15 años, eran guiados a través de las alcantarillas en grupos pequeños. Caminaban por kilómetros en oscuridad total, a través de agua contaminada que llegaba a sus rodillas, con ratas corriendo a su alrededor, en aire tan tóxico que causaba vómito. Los guías llevaban linternas mínimas, hablaban en susurros. Cada grupo tomaba 2-3 horas atravesando el laberinto subterráneo. Si eran descubiertos en las alcantarillas, los alemanes simplemente cerraban las salidas y los ahogaban o gaseaban. Aproximadamente 500 niños escaparon a través de alcantarillas. Método 5. Documentos falsos en puntos de control. Algunos niños, especialmente los que tenían apariencia aria, rubios, ojos azules, sin rasgos que los nazis consideraban típicamente judíos, podían pasar como polacos católicos con documentación apropiada. Irena trabajaba con falsificadores de élite en Zegota. Creaban certificados de nacimiento perfectos, registros de bautismo, historias familiares completas. Los niños eran entrenados en sus nuevas identidades, nombres cristianos, oraciones católicas, historias de familias inventadas. «Tu nombre es Krzysztof Kowalski», Irena le decía a un niño de 8 años. «Naciste en Cracovia. Tu padre murió en el bombardeo. Tu madre te envió a vivir con tu tía aquí en Varsovia. Si te preguntan,
¿Qué dices? El niño repetía: soy Krzysztof Kowalski. Nací en Cracovia. Mi padre murió. Era entrenamiento meticuloso. Los niños practicaban por días antes de intentar cruzar puntos de control. Tenían que memorizar oraciones católicas, la señal de la cruz, historias de santos. Cualquier duda podría causar que un guardia los interrogara más profundamente. Irena los acompañaba personalmente. «Este es mi sobrino», le decía al guardia alemán en el punto de control, mostrando documentación falsificada perfecta. «Lo llevo a casa después de visitar a mi hermana». El guardia revisaba los papeles, miraba al niño. «¿Cómo te llamas?» El niño, con voz firme, a pesar del terror absoluto: «Krzysztof Kowalski, señor». «¿Dónde naciste?» «Cracovia, señor». Si el niño vacilaba, si mostraba miedo excesivo, si no podía responder preguntas básicas sobre su identidad falsa, el guardia podría arrestarlos a ambos. Aproximadamente 600 niños escaparon usando documentos falsos en puntos de control. Método 6. Sobornos directos. Algunos guardias polacos en el gueto, llamados Policía Azul por sus uniformes, eran corruptibles. Por sumas suficientes de dinero, miraban hacia otro lado mientras niños eran sacados durante cambios de guardia o en momentos de distracción. Era método peligroso. Los guardias corruptos podían traicionar la operación en cualquier momento, arrestando a Irena y tomando tanto el soborno como la recompensa nazi por capturar resistentes. Pero Irena evaluaba cuidadosamente. Algunos guardias tenían conciencias que podían ser activadas con combinación de dinero y apelación moral. «Es solo un niño», le decía Irena a un guardia. «¿Morirá aquí? Déjalo vivir». A veces funcionaba. El guardia tomaba el dinero y miraba deliberadamente en otra dirección durante 30 segundos, suficiente tiempo para que un niño corriera a través del punto de control. Aproximadamente 150 niños escaparon mediante sobornos. Método 7. Casas de límite. Algunas casas en el límite del gueto tenían paredes que formaban literalmente el muro de separación. Estas casas tenían una puerta dando al gueto y otra dando al lado ario. Yegota identificó y sobornó a dueños de varias de estas casas. Los niños entraban por la puerta del gueto, atravesaban la casa en segundos, salían por la puerta en el lado ario. Era rápido, pero requería coordinación perfecta. Guardias patrullaban ambos lados. El timing tenía que ser exacto, cuando las patrullas estaban en sus puntos más distantes de la casa. Observadores de Yegota cronometraban las patrullas, calculaban ventanas de oportunidad de 45-60 segundos. En ese minuto, un niño tenía que entrar, cruzar la casa, salir y ser recogido por un contacto esperando en el lado ario. Si las patrullas cambiaban sus rutas, si llegaban segundos antes, todo colapsaba. Aproximadamente 300 niños escaparon a través de casas de límite, los frascos de identidad. Pero sacar niños del gueto era solo mitad de la batalla. Irena enfrentaba un problema que la obsesionaba: preservar las identidades reales de los niños. Cada niño recibía nueva identidad cristiana polaca. Nombres judíos eran reemplazados con nombres cristianos. Circuncisiones eran explicadas como procedimientos médicos. Historias judías eran borradas, reemplazadas con narrativas católicas inventadas. Esto era necesario para supervivencia inmediata, pero significaba que los niños estaban perdiendo sus identidades. Niños de 3, 4, 5 años olvidarían sus nombres reales, olvidarían a sus padres, olvidarían que eran judíos. Irena entendió que estaba salvando vidas, pero borrando identidades. La contradicción la atormentaba, así que desarrolló un sistema para preservar la verdad. Cada vez que un niño era rescatado, Irena registraba meticulosamente
nombre real del niño, fecha y lugar de nacimiento, nombres de los padres, dirección original en el gueto, nueva identidad falsa, ubicación actual del niño, familia que lo estaba escondiendo. Escribía esta información en papel tisú fino, usando tinta resistente al agua. Cada registro era pequeño, compacto. El papel tisú permitía enrollarlo en cilindros minúsculos. Guardaba estos registros en 2 frascos de vidrio. Frascos grandes, del tipo usado para conservar vegetales. Cuando los frascos se llenaban, los sellaba herméticamente. Pero, ¿dónde esconderlos? Su apartamento sería el primer lugar que la Gestapo registraría si alguna vez era descubierta. No podía llevarlos consigo, demasiado riesgoso. No podía dejarlos en oficinas de Zegota, que cambiaban de ubicación constantemente. Necesitaba un lugar que los nazis nunca encontrarían, incluso si la arrestaban. Un lugar que sobreviviría incluso si ella moría. Su amiga y colaboradora, Janina Grabowska, tenía una casa pequeña con jardín. En el jardín crecía un manzano viejo, plantado décadas atrás. En octubre de 1943, días antes de su arresto, Irena y Janina enterraron los 2 frascos bajo el manzano. Cavaron profundo, casi 1 metro. Colocaron los frascos en una caja de metal para protección adicional. Rellenaron el hoyo. Plantaron flores sobre él para disimular la tierra removida. «Si me arrestan», le dijo Irena a Janina, «los frascos deben permanecer aquí hasta que la guerra termine, sin importar qué, sin importar si escuchas que morí. Los frascos deben sobrevivir». Janina prometió. Nunca rompió esa promesa. Los frascos contenían 2.500 nombres, 2.500 identidades preservadas, 2.500 posibilidades de reunificación familiar después de la guerra. Irena nunca les dijo a los nazis sobre los frascos, ni siquiera bajo tortura. El arresto y la tortura, el 20 de octubre, 20 de 1943, la Gestapo finalmente capturó a Irena Sendler. Habían estado investigándola por meses. Un informante polaco, cuya identidad nunca fue definitivamente establecida, había reportado que una enfermera del Departamento de Bienestar Social estaba involucrada en actividades de resistencia. La inteligencia alemana puso a Irena bajo vigilancia. Notaron que entraba al gueto frecuentemente. Notaron que sus movimientos no coincidían siempre con actividades médicas oficiales. Notaron contactos con personas sospechosas de conexiones con Zegota. Pero no tenían evidencia sólida, solo sospechas. Así que planearon el arresto nocturno, esperando que el shock y la búsqueda del apartamento revelarían evidencia que la vigilancia no había encontrado. Encontraron nada. Irena había sido meticulosamente cuidadosa. No guardaba documentos incriminatorios en su apartamento. No tenía listas de nombres. No tenía direcciones de casas seguras. Absolutamente nada que pudiera conectarla directamente con Zegota. Pero la Gestapo no necesitaba evidencia para torturar. Las sospechas eran suficientes. Irena fue transportada a la prisión de Pawiak, la instalación de tortura más notoria de Varsovia. Construida originalmente como prisión zarista en el siglo XIX, los nazis la habían convertido en centro de interrogación, donde miles de resistentes polacos habían sido quebrados. El interrogador asignado a Irena fue el Oberscharführer Klaus Weber, especialista en extraer información de mujeres resistentes. Weber había desarrollado una reputación en la Gestapo de Varsovia. No había mujer que no pudiera hacer hablar. Irena era su siguiente desafío. Las primeras sesiones eran interrogación estándar. Preguntas repetitivas, gritadas a centímetros de su cara. ¿Dónde están los niños judíos? ¿Quiénes son sus contactos en Zegota? ¿Dónde están las listas? Irena respondía con la misma frase, repetida calmadamente.
Soy enfermera. Trato enfermedades contagiosas. No sé de qué habla. Después de 3 días de interrogación verbal sin resultados, Weber escaló a tortura física. Comenzó con los pies. Barras de hierro pesadas, aplicadas a los huesos con fuerza calculada para romper pero no para matar. El dolor era indescriptible. Irena gritó. Era imposible no gritar, pero no habló. «¡Los nombres!», gritaba Weber después de cada golpe. «Dame los nombres y el dolor se detiene». Irena, con voz quebrada por el dolor, «No sé de qué habla». Weber rompió ambos pies. Los huesos se fracturaron en múltiples lugares. Irena perdió conciencia del dolor puro. La revivieron con agua fría y continuaron. Luego las piernas, las mismas barras de hierro, la misma fuerza calculada. Ambas piernas fracturadas en múltiples lugares. Durante todo esto, Irena no dio un solo nombre, no reveló una sola dirección, no confirmó ni negó nada excepto repetir: «Soy solo una enfermera». Weber estaba furioso. En su experiencia, todas hablaban eventualmente. El dolor físico siempre ganaba. Pero esta mujer pequeña, esta enfermera insignificante de 1,52 metros, no se quebraba. Escaló la tortura. Dislocación de hombros, colgándola de los brazos con su peso corporal, estirando las articulaciones hasta que se salían de sus cavidades. Irena perdía conciencia repetidamente. Era revivida y la tortura continuaba. Extracción de uñas, una por una. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies. Weber le mostraba cada uña después de extraerla. ¿Ves lo que te haces a ti misma? Solo di los nombres y esto termina. Irena, sangrando, huesos rotos, cuerpo destrozado, susurraba: «No sé. Nada». Las sesiones de tortura continuaron por 3 meses. Weber probó todo en su repertorio: quemaduras, golpes, privación de sueño, casi ahogamiento, amenazas de violación, nunca ejecutadas porque Weber creía que el miedo era más efectivo que el acto. Pero Irena nunca habló. Otros prisioneros en Pauiak, escuchando sus gritos a través de las paredes, después testificaron sobre su resistencia. Un prisionero, Stanisław Papucinski, recordaba: «Escuchábamos sus gritos cada día, gritos que no parecían humanos, pero nunca escuchamos que diera nombres. Sabíamos que estaba protegiendo algo, alguien. Su silencio nos inspiraba a resistir también». En enero de 1944, después de 3 meses de tortura sin resultados, Weber finalmente se rindió. Irena fue sentenciada a ejecución. La fecha fue establecida: 20 de enero de 1944. El rescate imposible. Yegota no había abandonado a Irena. Aunque sabían que estaba en Pauiak siendo torturada, no podían simplemente asaltar la prisión. Era fortaleza nazi, imposible de penetrar militarmente. Pero Yegota tenía recursos financieros significativos, fondos del gobierno polaco en exilio específicamente designados para operaciones de rescate, y tenían contactos corruptos dentro de la administración de la prisión. Desarrollaron un plan arriesgado: sobornar a guardias para ejecutar a Irena, pero en realidad dejarla escapar. El costo era astronómico: 32.000 złotys, equivalente aproximadamente a 150.000 en dólares actuales. Una fortuna para 1944. Pero Yegota pagó sin dudarlo. Irena conocía demasiado. Si eventualmente la quebraban, 2.500 niños morirían. Más importante aún, la consideraban familia. No abandonabas familia. El 20 de enero de 1944, Irena fue llevada al patio de ejecución de Pauiak. Guardias alemanes formaban el pelotón de fusilamiento. Otros prisioneros fueron forzados a observar. Táctica nazi estándar de intimidación. Los guardias sobornados estaban entre el pelotón. El plan era simple: dispararían, pero deliberadamente errarían. Irena caería como si hubiera sido alcanzada. Otros prisioneros testificarían que había sido ejecutada.
El cuerpo sería removido por los guardias sobornados y transportado no a la fosa común, sino a un vehículo esperando afuera. Era plan lleno de puntos de fallo. Si un guardia no sobornado decidía participar en el pelotón, dispararía de verdad. Si oficiales alemanes observaban demasiado de cerca, notarían que Irena no había sido realmente alcanzada. Si los guardias sobornados perdían el coraje, la traicionarían. Irena fue colocada contra la pared. Piernas y pies destrozados significaban que no podía estar de pie. Fue atada a una silla. ¿Últimas palabras?, preguntó el comandante del pelotón. Irena lo miró directamente. Żyje Polska. Vive Polonia. La orden fue dada. ¡Apunten! Los rifles se levantaron. ¡Fuego! Las detonaciones explotaron en el patio cerrado. Irena sintió balas pasando cerca, tan cerca que el desplazamiento de aire las sentía. Cayó hacia adelante, como instruida, fingiendo impacto. Permaneció absolutamente inmóvil. Un solo movimiento y todo colapsaba. Los guardias se acercaron al cuerpo. Los guardias sobornados la levantaron, colocaron en una camilla, cubrieron completamente con una manta. La transportaron fuera del patio hacia el área de procesamiento de cuerpos. Pero en lugar de la morgue, la llevaron a un vehículo esperando. La camilla fue cargada. El vehículo partió. Solo cuando estuvieron a kilómetros de Pawiak, Irena se atrevió a moverse. Estaba viva. Imposiblemente, milagrosamente viva. El vehículo la transportó a una casa segura donde doctores de Zegota esperaban. Sus heridas eran catastróficas. Ambos pies destruidos, ambas piernas fracturadas, hombros dislocados, infecciones severas de las heridas abiertas. Los doctores trabajaron por horas. No tenían antibióticos, solo alcohol y suministros médicos básicos. Las posibilidades de sobrevivir eran bajas. Las posibilidades de caminar de nuevo eran casi cero. Pero Irena sobrevivió y eventualmente, con meses de recuperación, volvió a caminar. Con cojera permanente, con dolor constante, pero caminó. Y en cuanto pudo moverse, volvió al trabajo. El engaño magistral. Los nazis anunciaron públicamente la ejecución de Irena Sendler. Su nombre fue agregado a listas de terroristas ejecutados, publicadas en periódicos de Varsovia. La inteligencia alemana consideró el caso cerrado. Irena Sendler estaba muerta. Fin de la investigación. Pero Irena, bajo nueva identidad con documentos falsos creados por los mismos falsificadores que habían salvado a 2.500 niños, continuó trabajando para Zegota. No podía operar tan visiblemente como antes. Su foto estaba en archivos de la Gestapo. Si era reconocida, el engaño colapsaría y esta vez no habría rescate. Así que trabajó desde las sombras, coordinaba operaciones de rescate, administraba casas seguras, gestionaba fondos, pero no entraba más al gueto personalmente. Otros miembros de Zegota asumieron el trabajo directo de contrabando. La operación que Irena había iniciado continuó sin ella en el terreno. Entre octubre de 1943 y el levantamiento del gueto de Varsovia, en abril de 1943, Zegota continuó sacando niños. Los métodos de Irena eran refinados, mejorados, expandidos. Para cuando el gueto fue finalmente liquidado en 1943, 2.500 niños habían escapado. 2.500 vidas salvadas de las cámaras de gas. Los nazis nunca descubrieron la escala de la operación. Sabían que algunos niños escapaban. Eso era inevitable en un gueto de 400.000 personas. Pero pensaban que eran docenas, tal vez cientos. Nunca imaginaron miles. Y nunca conectaron esos escapes con la enfermera insignificante que pensaban haber ejecutado en enero de 1944. El final de la guerra, Irena sobrevivió la ocupación. Vivió escondida bajo identidad falsa hasta que las fuerzas soviéticas liberaron Varsovia en enero de 1945.
cuando los alemanes finalmente se retiraron, Irena y Janina desenterraron los frascos. Los frascos estaban intactos. El papel tisú estaba seco. Los 2.500 nombres permanecían legibles. Comenzó el trabajo de reunificación. Irena contactó a cada familia que había escondido un niño. Verificó que los niños estaban bien. Luego, comenzó la búsqueda de familiares sobrevivientes. Era trabajo desgarrador. Para la mayoría de los 2.500 niños, no había familiares sobrevivientes que encontrar. Sus padres, abuelos, tíos, tías, todos habían muerto en Treblinka o Auschwitz. Los niños eran huérfanos. Algunos niños, especialmente los más jóvenes, no recordaban sus identidades reales. Habían vivido como católicos polacos por años. Sus identidades judías eran abstracciones que no significaban nada para ellos. Pero algunos niños sí tenían familiares sobrevivientes. Tíos que habían escapado a la Unión Soviética. Abuelos que habían sobrevivido campos de trabajo. Primos que habían luchado con partisanos. Irena facilitó aproximadamente 500 reunificaciones. 500 familias rotas fueron parcialmente reparadas. Para los 2.000 niños restantes, encontró hogares judíos en orfanatos, con familias adoptivas, o en casos de niños mayores, los ayudó a emigrar a Palestina, más tarde Israel. Cada búsqueda de reunificación era milagro. Cada niño que sobrevivió era victoria contra el intento nazi de exterminar al pueblo judío. El silencio de posguerra. Después de la guerra, Polonia cayó bajo control soviético. El nuevo régimen comunista no celebraba héroes que habían trabajado con el gobierno polaco en exilio, considerado enemigo por los soviéticos. Irena fue interrogada por la policía secreta comunista sobre sus actividades durante la guerra. Era sospechosa de conexiones con elementos capitalistas occidentales. Yegota había recibido fondos del gobierno en exilio en Londres, lo que en la paranoia soviética significaba traición. Irena pasó años en silencio relativo, trabajando como trabajadora social, sin publicidad de sus acciones durante la guerra. Los comunistas polacos preferían celebrar resistencia comunista, no resistencia conectada con el oeste. Así que la mujer que había salvado 2.500 niños vivía en oscuridad, conocida solo por aquellos que había salvado y por comunidad judía en Polonia e Israel. En 1965, Yad Vashem en Israel la honró como justa entre las naciones. Pero en Polonia, el reconocimiento oficial no llegó hasta después de la caída del comunismo en 1989. Recién en la década de 1990, cuando Polonia finalmente confrontaba completamente su historia de guerra, Irena Sendler recibió reconocimiento nacional. Pero para entonces tenía 80 años. Décadas habían pasado. Muchos de los niños que salvó habían vivido vidas completas sin saber exactamente quién los había rescatado. El reconocimiento final. En 1999, 4 estudiantes de secundaria en Kansas, Estados Unidos, estaban haciendo un proyecto de historia sobre el Holocausto. Encontraron una breve referencia en un artículo antiguo. Irena Sendler salvó 2.500 niños del gueto de Varsovia. Las estudiantes estaban escépticas. ¿Cómo podría una persona salvar 2.500 niños y no ser famosa? Oskar Schindler salvó aproximadamente 1.200 adultos y había películas sobre él. ¿Por qué nadie había escuchado de Irena Sendler? Investigaron más profundamente. Contactaron con Yad Vashem. Contactaron con sobrevivientes del Holocausto. Descubrieron que la historia era verdadera, pero casi olvidada. Las estudiantes escribieron una obra de teatro sobre Irena. La presentaron en su escuela, luego en su comunidad. La obra, titulada Life in a Jar, Vida en un frasco, comenzó a atraer atención. Periodistas la cubrieron. Sobrevivientes que Irena había salvado comenzaron a contactar.
La historia se esparció. En 2001, las estudiantes viajaron a Varsovia y conocieron a Irena Sendler personalmente. Tenía 91 años. Vivía en un apartamento pequeño. Caminaba con dificultad debido a las lesiones permanentes de la tortura nazi. Las estudiantes le preguntaron cómo había encontrado el coraje para hacer lo que hizo. La respuesta de Irena fue simple. No fui valiente. Tenía miedo todo el tiempo. Pero no salvar a esos niños habría sido peor que el miedo. Le preguntaron si se consideraba heroína. No, dijo firmemente. Lamento no haber podido salvar más. Solo 2.500. Había tantos más que no pude alcanzar. Los últimos años. En 2003, el presidente de Polonia, Aleksander Kwaśniewski, otorgó a Irena la Orden del Águila Blanca, el honor civil más alto de Polonia. En 2007, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. No ganó. El premio fue para Al Gore y el IPCC por trabajo en cambio climático. Pero la nominación trajo atención internacional masiva a su historia. Periodistas de todo el mundo viajaron a Varsovia para entrevistarla. Quería saber cómo una enfermera había salvado 2.500 niños. Irena explicaba pacientemente. No era solo ella, era red entera. Zegota, los falsificadores, las familias polacas que arriesgaron ejecución escondiendo niños judíos, los conductores de ambulancia, los trabajadores de alcantarillado, los guardias sobornables. Yo solo coordiné, insistía. Cientos de personas hicieron el trabajo real. Ellos son los héroes. Pero todos los que trabajaron con ella decían lo mismo. Irena era el corazón de la operación. Su coraje inspiraba a otros. Su organización meticulosa hacía posible lo imposible. Irena Sendler murió el 12 de mayo de 2008, a los 98 años. Miles asistieron a su funeral en Varsovia. Sobrevivientes que ella había salvado vinieron de Israel, Estados Unidos, Europa, para honrarla. Uno de ellos, Elżbieta Fikowska, salvada como bebé en una caja de herramientas en 1942, habló en el funeral. Irena Sendler me dio vida. No solo sobreviví gracias a ella, sino que pude vivir sabiendo mi identidad real, conociendo de dónde venía. Los frascos que preservaron nuestros nombres preservaron nuestras almas. El legado de los frascos. Los 2 frascos originales están ahora en el Museo de Yad Vashem en Jerusalén. Dentro, el papel tisú amarillento con 2.500 nombres escritos en la meticulosa escritura de Irena. Cada nombre representa una vida, una familia, una historia. 2.500 personas que no habrían existido si Irena Sendler no hubiera decidido que salvar niños era más importante que su propia seguridad. Estudios demográficos estiman que esos 2.500 niños han tenido aproximadamente 6.000 descendientes. Nietos, bisnietos, tataranietos. 6.000 personas vivas hoy porque una enfermera polaca de 1,52 metros desafió al Tercer Reich. Los nazis se burlaron de Irena Sendler. La llamaron insignificante. Una enfermera. Una mujer pequeña. Nada importante. La torturaron para quebrarla. Rompieron su cuerpo. Pero nunca rompieron su espíritu. Pensaron que la habían ejecutado. Publicaron su muerte en periódicos. Pero ella sobrevivió. Y su trabajo sobrevivió. 2.500 niños, cada uno un nunca más viviente. Cada uno evidencia de que el mal, sin importar cuán poderoso, puede ser resistido por gente ordinaria con coraje extraordinario. Irena Sendler nunca se consideró extraordinaria. Era solo una enfermera, decía. Hice lo que cualquiera habría hecho, pero eso no era verdad. La mayoría no hizo nada. La mayoría miró hacia otro lado. La mayoría eligió seguridad personal sobre acción moral. Irena eligió diferente, y 2.500 niños vivieron por esa elección. Los nazis se burlaron de la enfermera insignificante, hasta que descubrieron demasiado tarde que había salvado 2.500 vidas.
Y para entonces, esas vidas estaban más allá de su alcance, protegidas por nombres en frascos enterrados bajo un manzano, preservadas por una mujer que era todo menos insignificante. Su arma no era violencia, era compasión. Su táctica no era guerra, era rescate. Su victoria no era territorio, era humanidad preservada. Y al final, la enfermera pequeña derrotó al imperio del terror, un niño a la vez, 2500 veces. Los frascos permanecen, los nombres permanecen, las vidas permanecen. Y el legado de Irena Sendler permanece, testimonio eterno de que una persona, con coraje y determinación, puede cambiar el mundo.